Bueno, entonces, ahora sí vamos a comenzar con equilibrio. Entonces, en el día de ayer, nosotros, a ver, ¿dónde habíamos quedado? Venga, yo recuerdo acá. Sí, listo. Todavía habíamos quedado que mm, el observable, ¿cierto? O la derivada de un observable que potencialmente podía depender del tiempo. Entonces la podíamos expresar de esta forma. Entonces la integral sobre el espacio, sobre el volumen diferencial del espacio fácil, ¿cierto? Entonces teníamos esa integral ahí por el bracket de Poisson entre el hamiltoniano y la densidad por el observable. Lo que nosotros habíamos dicho era que si de pronto hacíamos como un paralelo con mecánica cuántica, nosotros queríamos escribir esa derivada como el valor esperado, por ejemplo, de un conmutador, como se hace en mecánica cuántica, ¿sí o no? Entonces, bueno, resulta que para nosotros poder hacer eso, tenemos primero que todo que sacar la densidad de acá y que introducir el observable acá, ¿cierto? Halil ayer había dicho que eso se podía hacer con integración por partes y tiene toda la razón, ¿cierto? Esa es la forma, por lo menos, más intuitiva de ver el problema y de considerar la situación. Entonces, nosotros básicamente para hacer integración por partes, entonces expandimos el bracket de Poisson. Esto es la integral sobre de gamma de la suma desde alfa igual a 1 hasta n, ¿cierto? De la derivada de h con respecto, como estamos acá en alfa, entonces con respecto a q alfa, por la derivada de ρ con respecto a p alfa menos la derivada de h con respecto a p alfa por la derivada de ρ con respecto a q alfa, ¿cierto? Entonces, acá cerramos y multiplicamos por O de Q, P. ¿Sí o no? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a proceder es a demostrar que esto se podía escribir, como habíamos dicho ayer, se podía escribir como la integral sobre de gamma de ρ, ¿cierto? De Q, P, T, por ejemplo, ¿cierto? Por el bracket de Poisson entre el hamiltoniano y el observable. Se parece mucho a la dinámica cuántica, ¿cierto? Entonces, y se parece mucho, porque de alguna forma cuando se comenzó a dar todo esto, entonces en mecánica cuántica querían sacar cosas que se parecieran a mecánica clásica para poder establecer una relación, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esta es una relación apenas natural, que la dinámica cuántica se parezca en algo a esta dinámica clásica de Liouville. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a considerar simplemente esa integral de ahí. Vamos a expandir este de gamma. Entonces, la integral que vamos a considerar es la siguiente. Borremos esto por acá. Este cálculo lo vamos a hacer más precisamente en la última semana. Entonces, no se preocupen. Vamos a volver a ese cálculo del spin up y del spin down. Ahora vamos a integrar. Entonces, integramos productoria, ¿cierto? Desde i igual a 1 hasta n mayúscula, número de grados de Libert, número de partículas, perdón, de 3 Q sub i, de 3 P sub i, ¿cierto? Por el bracket de Poisson, suma desde alfa igual a 1 hasta n, de h, de q alfa, de ρ, de p alfa menos, de h, de p alfa, de ρ, de q alfa, ¿cierto? Multiplicado por el observable como función de q y p. Vamos a expandir esas dos integrales. Vamos a expandir esa integral en dos integrales debido al signo menos que tiene ahí el bracket de Poisson, ¿cierto? Entonces hagamos eso.
Entonces, básicamente, aquí expandimos estas dos integrales y me va a quedar que esta es la integral sobre la productoria desde igual a 1 hasta n de D3QI, de 3PI, por la sumatoria desde alfa igual a 1 hasta n de DH Q, de Q alfa, ¿cierto? De rho, de P alfa, y eso queda, ahí quedó listo para hacer integración por partes. Menos la productoria desde igual a 1 hasta n de D3QI, de 3PI, por la suma desde alfa igual a 1 hasta n de DH, de P alfa, de rho, de Q alfa, por O, evaluado en Q y en P. Bueno, esa suma la podemos sacar de la integral básicamente porque nosotros sumamos esos términos e introducimos las integrales. Sería como la suma de esas integrales porque ambos van desde igual a 1 hasta n. Entonces ahí no hay problema, ¿cierto? Entonces, esto quedaría como la suma desde alfa igual a 1 hasta n. Y vamos a organizar esta integral aquí así. Vale, cuidado. Nosotros queremos hacer esa cara P alfa, perdón, sacar a rho de ahí y está siendo derivado con respecto a P alfa. Y queremos introducir a el observable o de como lo que queremos hacer es coger esta derivada de acá con respecto a P alfa y pasársela a O, ¿cierto? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, para eso vamos a considerar todos los elementos diferenciales de QI y PI menos para I igual a alfa. Para I igual a alfa lo vamos a escribir por separado, ¿cierto? Entonces, aquí escribimos la integral de la productoria desde I igual a 1 hasta n para I diferente de alfa de D3Q sub I por D3P sub I, ¿cierto? Por D3Q sub alfa, D3P sub alfa. Entonces, como había dicho, vamos a escribir explícitamente los elementos diferenciales de las coordenadas, posición y momentum en términos de alfa, ¿cierto? Entonces, y acá, entonces va lo otro. Entonces vamos a colocar de rho de P alfa, ¿cierto? De rho de P alfa. Y acá vamos a colocar DH de Q alfa por el observable evaluado en Q y evaluado en P. Listo. Y acá vamos a sugerir realizar integración por partes. Me imagino, a ver, aquí no hay ningún problema con integración por partes en ninguna parte de la audiencia, ¿cierto? Bueno, eso es un no rotundo. Me alegra mucho. Entonces, este de acá, básicamente, que va a ser diferencial de V. Olviden la notación acá. O sea, esta notación es una notación muy cálculo en una sola variable, ¿cierto? Entonces, simplemente como para no complicar la cosa, eso debería ser D3V, pero bueno. Esto acá te lo voy a coger como U. Entonces, SV obviamente es una función de P alfa. Por lo tanto, U es la derivada de U, va a ser la derivada de esto de acá con respecto a P alfa. Entonces, esa es la sustitución como vamos a hacer en la primera integral. Ahora vamos a mirar la segunda integral. Es esta integral de acá. Vamos a hacer lo mismo, vamos a escribir explícitamente D3Q alfa y D3P alfa. Esto sería menos la suma desde alfa igual a 1 hasta n por la integral desde de la productoria desde i igual a 1 hasta n para i diferente de alfa, ¿cierto? Esto es D3Q sub i, esto es D3P sub i, esto es D3
P alfa de 3Q alfa, aquí por la derivada de ρ con respecto a Q alfa, aquí por la derivada del hamiltoniano con respecto a P alfa, por el observable evaluado en Q y en P. Ahí va a ser la misma sustitución. Esto de aquí lo voy a llamar dv y esto aquí lo voy a llamar u. Cuando vamos a sacar la derivada de u en ambos casos, ¿cierto? Vemos que esto es v' y esto es u', pues como para no confundir la cosa. Entonces cuando vamos a sacar la derivada de u, entonces du básicamente será ¿quién? Es la derivada con respecto a P alfa de lo que hay acá adentro. Entonces dh de Q alfa por O de Q, P. ¿Y quién es du'? Du', entonces es igual a la derivada con respecto a Q alfa de O de P de Q, P por dh de P alfa. Listo, chicos. ¿Está claro eso ahí o una pregunta? Listo. Entonces, gracias, Jalil. Entonces, básicamente, nosotros aplicamos la fórmula de integración por parte. Lo voy a escribir acá un segundo, lo voy a volver a borrar, pues, ¿cierto? Es que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos, obviamente, eso de dónde viene. Entonces, y esa es la fórmula que vamos a aplicar acá, enseguida. Entonces, esto queda un poquito extenso, pero no importa. Creo que cabe ahí en la tabla. Esto queda la suma desde alfa igual a 1 hasta n de la integral de la productoria desde i igual a 1 hasta n para i diferente de alfa de d3qi d3pi, ¿cierto? ¿Por quién? Por este dq alfa, ¿sí o no? Por u por b, ¿cierto? Y estamos evaluando en dónde. En el momento estamos integrando con respecto al momentum. Entonces evaluamos entre menos infinito e infinito el momento, ¿cierto? ¿Quién es u por b? Entonces sería ρ, ¿cierto? De q, p, t por diferencial derivada de h con respecto a q alfa por el observable evaluado en q, p entre menos infinito y más infinito. A uno siempre en clase nunca toman esto en cuenta. Siempre dicen que la integral por partes cambia de signo a algo, pero eso no es cierto totalmente, ¿cierto? Uno tiene que analizar este término que llaman los términos de superficie. ¿Por qué los términos de superficie? Porque aquí estamos evaluando en la frontera cuando el momentum de esa partícula alfa está en menos infinito y en más infinito, ¿cierto? Ahora, porque en este caso particular eso por qué es cero? Porque digamos, en la construcción tanto de densidades de probabilidad como de funciones de densidad en física, en las fronteras pasan dos cosas, tanto la función de densidad como su derivada son planas, ¿cierto? Y son planas y son asimptóticamente cero en el infinito, ¿sí o no? Básicamente usted tendría que suministrar una energía infinita para poder colocar partículas con momentum menos infinito o más infinito, ¿cierto? Entonces necesitaría una energía inmensa para poder hacer eso. Entonces, por lo tanto, las densidades típicamente se centran alrededor de un valor, ¿cierto? Como Maxwell-Boltzmann, y en la medida que se van alejando, entonces en los infinitos las densidades son cero. Por eso estos términos de superficie son cero. Ahora, también se cumple que para el observable, como es proporcional al momentum, también, es decir, no es proporcional.
crece como el momentum, ¿cierto? Como el momentum o el momentum a la n, si usted considera una serie de Taylor. Entonces también el observable en las fronteras tiende a cero. Entonces, para que sea obviamente, digamos que físicamente relevante, una expresión para el observable. Ahora entonces vamos a sacar la otra parte, que es menos b por du, ¿cierto? Entonces menos la suma desde alfa igual a 1 hasta n de la integral desde pi igual a i, desde i igual a i hasta n de i diferente de alfa, de d3 qi de 3pi, ¿cierto? Por d, esto es un 3 acá, entonces sería d3q alfa por la integral sobre d3p alfa de la derivada con respecto a p alfa de el observable por la derivada del hamiltoniano con respecto a q alfa, esto por la densidad. Entonces aquí ya dejamos la densidad de ahí, ¿cierto? Y esta integral la podemos volver a agrupar con esta otra para que sea desde i igual a 1 hasta n la productoria sin ninguna restricción. Entonces, esta es la primera integral. Ahora vamos a mirar esta integral de acá. Es con este signo menos, con el signo menos de la otra, entonces se va a cancelar cuando demos para la segunda parte de la integración por partes. Entonces, primero aquí vamos a colocar los términos de superficie. Entonces, son menos la suma desde alfa igual a 1 hasta n por la integral sobre estos diferenciales productorias de pi desde i igual a 1 hasta n para alfa diferente de i, de 3qi, de 3pi, de 3, aquí entonces sería p alfa, ¿cierto? Y tenemos a rho, ¿cierto? De q, p, t por el observable por la derivada del hamiltoniano con respecto a p alfa, ¿cierto? Esto entre menos infinito y más infinito, y estamos integrando es con respecto a q alfa, ¿cierto? O sea que esto es para q alfa en menos infinito y q alfa en más infinito, ¿cierto? Entonces obviamente ahí la densidad también es cero, término de superficie. Ahora más la suma desde alfa igual a 1 hasta n. Jalil, hágame un favor, eso se puede ver ahí, donde estoy escribiendo. Sí, profe, pero queda poco peñuscado. Bueno, entonces utilicen su imaginación porque yo creo que si lo hago eh, en la otra diapositiva queda como un poco raro. Desde i igual a 1 y diferente de alfa, ¿cierto? Hasta n, d3 qi. A ver, yo miro cómo se ve en mi pantalla. ¿Se alcanzan a ver, chicos, o se corta? Pues, profe, más o menos. Lo hacemos mejor en la otra pantalla. Yo creería que sí. Listo. Entonces queda más la integral desde alfa, la integral, no, la suma desde alfa igual a 1 hasta n, integral sobre la productoria desde igual a 1 hasta n, para i diferente de alfa, de 3qi, de 3pi, ¿cierto? De 3p alfa, por la integral sobre de 3q alfa, de rho, por la derivada con respecto a q alfa, del observable por dh de p alfa, ¿cierto? Entonces aquí sobreviven ¿qué integrales? Sobrevive esta integral de acá y sobrevive esta otra integral de acá, ¿cierto? Entonces vamos a escribir esto. Esta integral la vamos a volver a recombinar para escribir la suma desde alfa igual a 1 hasta n, la productoria desde igual a 1 hasta n, ahora sin restricción otra vez, porque estamos recombinando. Aquí recombinamos D3P alfa y D3Q alfa con estos de acá.
Aquí recombinamos D3Q alfa, D3P alfa con estos de acá. O sea que esto es D3QI, D3PI, ¿cierto? Por rho de Q, P, T, ¿cierto? Entonces, por esta derivada de acá, que por la regla del producto básicamente es la derivada de el observable con respecto a Q alfa, por la derivada del hamiltoniano con respecto a P alfa, ¿cierto? Más el observable por la segunda derivada del hamiltoniano con respecto a Q alfa y con respecto a P alfa, menos esta de acá por el producto, ¿cierto? Es la derivada del observable con respecto a P alfa, ¿cierto? Por la derivada del hamiltoniano con respecto a Q alfa, menos el observable por la segunda derivada del hamiltoniano con respecto a P alfa y con respecto a Q alfa. ¿Sí o no? Este se va con este, ¿cierto? Y queda que esta es la suma desde alfa igual a 1 hasta n de la integral sobre la productoria desde i igual a 1 hasta n de D3QI, D3PI, rho de Q, P, T. Y aquí queda, ¿qué nos va a quedar acá? Si ustedes no ven con claridad lo que les voy a mostrar, entonces por favor me pregunten. No hay problema. Esto aquí es, aquí tenemos la suma sobre, pero es que yo la escribí por pero eso no importa. Entonces la suma sobre alfa de sigma de Q, de O de Q alfa, de H de P alfa menos de O de P alfa, de H de Q alfa. Por lo tanto, si nosotros borramos de acá esta suma, esto lo podemos escribir como el Poisson entre O y H. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Listo, entonces nosotros ya llegamos ahí a a una expresión bastante importante para nosotros poder expresar la derivada de un observable. Estamos expresando la derivada de un observable en términos de eh, mm, el valor esperado de un bracket de Poisson. Entonces, por lo tanto, podemos escribir la derivada del valor esperado del observable, que presuntamente depende del tiempo, como la integral sobre de gamma de una densidad por el bracket entre O y H. Y esto no es otra cosa que el valor esperado del bracket entre O y H. ¿Sí o no? Entonces llegamos a, digamos, una parte donde queríamos llegar. Ahí básicamente queríamos terminar en esto. Y ahora, entonces, una vez nosotros tenemos esto, vamos a preguntar, vamos a hacernos la pregunta sobre equilibrio, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo o cuándo creen ustedes que desde la perspectiva microscópica uno está en equilibrio? Bueno, ustedes no tienen ideas. Yo les voy a dar una idea. Nosotros podemos decir que la derivada de una densidad que represente equilibrio evaluada en Q, P y T con respecto a T, que es igual al bracket de Poisson entre H y ρ de equilibrio,
esto debe ser igual a 0. Es decir, la densidad a ver, sí depende del tiempo, Jalil, pero de alguna forma para tiempos largos de observación llega a un estado estable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto podría ser equilibrio. No, el tiempo nunca es constante. Lo que es constante es la densidad. Esto podría ser, por ejemplo, rho de equilibrio. Este es el tiempo, Jalil. Y usted tenga algún tipo de cambio o la densidad comience a cambiar con el tiempo de alguna forma, pero después de un tiempo largo de observación, digamos que esto alcanza un equilibrio. De hecho, por el teorema de superposición, esta ecuación diferencial parcial está perfectamente bien condicionada para que esto sea una solución. Porque usted puede tener una solución, usted puede tener lo siguiente. La solución a una ecuación diferencial parcial por superposición, usted puede decir que la derivada con respecto a rho, perdón, de rho con respecto a t, puede ser igual, sumamos una cosa. Usted tiene dos hamiltonianos, por ejemplo, tiene H1 y H2 con rho, ¿cierto? Supongamos que este bracket de acá, este bracket de Poisson, representa la parte dinámica de la densidad, ¿cierto? Y supongamos que este otro bracket de Poisson representa el estado estable, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, después de un tiempo de observación, esto tiende a 0. Esto sigue dependiendo del tiempo. Lo que pasa es que, como dice la termodinámica, ¿qué dice la termodinámica? Después de un tiempo elongado o de un tiempo suficientemente largo de observación, entonces las variables de estado ya son independientes del tiempo. Que eso es una forma equivocada que tienen los físicos de referirse a sistemas dinámicos. Eso no es independencia temporal, no hay nada independiente del tiempo. Se llama invarianza con el tiempo. Y ese tipo de sistemas en la literatura se conocen como LTI, por ejemplo. Se llama Linear Time Invariant, ¿cierto? No es que no dependa del tiempo, ¿sí o no? Sino que ya es estacionario con el tiempo, que es distinto. Entonces, esta otra, digamos, es siempre 0. Esa es siempre 0, ¿cierto? Usted puede tener, obviamente, entonces en este caso, usted dice que usted ha alcanzado el rho de equilibrio, que es un valor constante en el tiempo, ¿cierto? Entonces eso es muy distinto a uno decir, bueno, esto no depende del tiempo, esto sí depende del tiempo. Y es más, esto podría depender del tiempo de forma tal que tarde un tiempo supremamente largo para alcanzar el estado estacionario. Pero igual va a alcanzar el estado estacionario. Y cuando alcance el estado estacionario, entonces va a tener una forma determinada, ¿cierto? Para que el bracket de Poisson y la densidad de equilibrio sean 0. Entonces vamos a analizar ese pedazo. Ese es el pedazo que nos interesa a nosotros. Este nos interesa, que son tiempos largos. En sistemas dinámicos, a ver. Sí, pero de todas formas, Jalil localmente no necesariamente es independiente del tiempo o constante con el tiempo, sino que la condición necesaria es que para tiempos largos alcance un estado estable, ¿cierto? Un ejemplo sería, por ejemplo, una función seno. Esto, por ejemplo, nunca podría ser una función densidad, porque no existe un tiempo lo suficientemente largo para que esto alcance un estado estacionario, ¿cierto? Entonces, y la ecuación de Liouville, recuerdo la ecuación de Liouville, es una ecuación diferencial común y corriente, o sea que cumple con las mismas condiciones, lineal e invariante con el tiempo, ¿sí o no? Entonces cumple con las mismas condiciones que todos los sistemas LTIs. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente, nosotros podríamos expresar, si usted introduce estos dos hamiltonianos en la ecuación de Liouville, entonces usted tiene dos dinámicas diferentes, ¿cierto?
La pregunta que uno se hace en estos casos, en sistemas dinámicos, es cuál es la dinámica dominante. Y las dinámicas dominantes siempre son las dinámicas más largas. Le coloco un ejemplo. Usted tiene un sistema que está representado por esta función de transferencia. S más A que multiplica a S cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n cuadrado, ¿cierto? Entonces, le hago una pregunta, Jalil. ¿Usted cómo hace para saber cuál es la dinámica? Usted tiene acá dos dinámicas. ¿Cuál es la dinámica que domina este sistema? ¿Lo domina esta dinámica de segundo orden o esta de primero? Es exactamente lo que nosotros tenemos acá, ¿cierto? ¿Qué dinámica domina este sistema representado por HDS? Bueno, no, hay que hacerse esta pregunta. Tiempos largos, tiempos cortos. La dinámica de tiempo corto nunca es dominante, domina la de tiempo largo, ¿cierto? Y la densidad de equilibrio es la densidad correspondiente a la dinámica de tiempos más largos, ¿cierto? Eso significa que acá, por ejemplo, el polo de esta dinámica está en S igual a menos A. El polo de la segunda dinámica está en ¿dónde? Es igual a menos B, que es 2 menos 2 zeta omega n, ¿cierto? Más o menos la raíz de eso al cuadrado, que es 4 zeta cuadrado omega n cuadrado, más menos 4ac, ¿cierto? Entonces menos 4 omega n cuadrado sobre 2. O sea que esto es menos 2 zeta omega n más o menos 2 omega n la raíz de zeta cuadrado menos 1, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que zeta es mayor que 1, perdón, menor que 1. Eso significa que es un sistema subamortiguado, ¿sí o no? O sea que esto aquí es una I, esto es complejo y esto es 1 menos zeta cuadrado y esta es una frecuencia amortiguada para un seno. O sea que esto tiene como este comportamiento. Pero este de acá tiene este comportamiento, ¿sí o no? ¿Cuál de estas dos dinámicas es la dominante? La dinámica más lenta, ¿sí o no? Y eso significa que son los polos en el eje real, en el eje negativo, en la parte negativa del eje real que estén más cerca del origen. Entonces significa que si esta parte está más cerca del origen que A, entonces domina la dinámica de segundo orden. La dinámica del sistema de segundo orden sería de tiempos más largos, ¿cierto? La dinámica del sistema de primer orden sería más rápida y las dinámicas rápidas, digamos que tienden a no contribuir. Ejemplo, supongamos que la dinámica de segundo orden es supremamente rápida. Entonces, como algo así. Después de un tiempo muy corto de observación, usted ya no ve oscilaciones. La dinámica se ha desaparecido. Más sin embargo, la dinámica de primer orden es supremamente lenta. Por lo tanto, en todo este tiempo de observación, la dinámica dominante es la dinámica del sistema de primer orden. Entonces, desde el punto de vista de teoría de sistemas dinámicos, la dinámica que domina de rho de t es esta de acá, ¿cierto? Y de ahí es que sacar rho de equilibrio. Entonces, rho de equilibrio tiene que ser algo que de alguna forma, ojo, que de alguna forma este conmutador, este bracket de Poisson sea cero.
Esa es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Qué tiene que pasar para que ese bracket sea 0? Supongamos que esta es la dinámica que nosotros estamos interesados. ¿Qué tiene que pasar para que ese bracket sea 0? Pregunta. ¿Cómo tiene que ser ρ en equilibrio? Chicos, esa es una pregunta fácil. No se enreden mucho con una pregunta, es muy fácil la pregunta. No. Bueno, constante, a ver, ¿a qué se refiere con constante? ¿Cómo tiene que ser ρ de equilibrio? ¿Cómo tiene que ser ρ de equilibrio para que este bracket sea 0? No, pues eso no tendría ninguna gracia, Osva, porque entonces básicamente no tendríamos partícula en ningún lado. No tendríamos microestado si fuera 0, ¿cierto? Entonces, esa no es la respuesta. Exactamente, esa es la respuesta, Jalil. Debe depender de H. Para que ρ, para nosotros poder definir una densidad de equilibrio, esta densidad debe ser una función de H. Vamos a demostrar esto. Listo, entonces si ρ de equilibrio es básicamente ρ que depende de un hamiltoniano que a su vez depende de Q y de P. Básicamente el bracket de Poisson entre H y ρ de equilibrio, que depende de H, sería igual a la suma sobre alfa, desde alfa igual a 1 hasta n, de la derivada de H con respecto a Q alfa por la derivada de ρ de equilibrio con respecto a P alfa, menos la derivada de H con respecto a P alfa por la derivada de ρ de equilibrio con respecto a Q alfa, ¿cierto? Fácilmente uno puede utilizar ahí la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces esto es dH de Q alfa, de ρ, acá vamos a sacar de ρ equilibrio con respecto a H por dH de P alfa, ¿cierto? Menos la derivada de H con respecto a P alfa por la derivada de ρ en equilibrio con respecto a H por la derivada de H con respecto a Q alfa. Y ustedes pueden ver que estos dos términos se cancelan siempre y cuando entonces ρ dependa de H y esto es 0, ¿cierto? Muy bien, Jalil. Nosotros tenemos dos casos en mecánica estadística, tenemos dos casos emblemáticos en donde utilizamos dos diferentes densidades en equilibrio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está el caso microcanónico y está el caso canónico, los ensambles canónicos y microcanónicos. Para el ensamble microcanónico, entonces básicamente que nosotros tenemos que ρ de equilibrio es un delta de H menos una energía, ¿cierto? Para el ensamble canónico, esta es la que más utilizamos. Ρ de equilibrio es igual a E a la menos beta por el hamiltoniano. Esa es la que más utilizamos y por eso
Cuando aquel día calculamos la función de partición, la calculamos utilizando esta RO de equilibrio. Dijimos que Z para un sistema clásico era la integral entre menos infinito y más infinito de D3P por la integral entre menos infinito y más infinito de D3Q por E a la menos beta H, que depende de P y depende de Q. ¿Cierto? Entonces, en este caso nosotros utilizamos esta densidad, esa densidad como E a la menos beta H. Ahora, Z desde esta perspectiva, obviamente, nosotros podemos decir que Z simplemente es una constante que garantiza la normalización. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, la integral desde menos infinito hasta más infinito de D3P por la integral entre menos infinito hasta más infinito de D3Q de E a la menos beta H sobre Z, esto va a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, y así es como nosotros vamos a trabajar la función de partición en las clases subsecuentes. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el hamiltoniano, perdón, qué pasa si la matriz densidad no, qué pasa si la función densidad depende de otra cantidad? Para que la función densidad pueda representar un estado de equilibrio, la función densidad tiene que ser forzosamente una función del hamiltoniano. ¿Y de qué otra cosa, chicos? ¿Qué me puede decir? Esta es fácil. Eso siempre lo dice el profesor de mecánica clásica. No. La pregunta, profe, me repite, qué pena. Para que esto represente una densidad de equilibrio, debe de depender del hamiltoniano como función de Q y P y de qué más. Puede depender de otras cosas también, ¿cierto? No solo del hamiltoniano. ¿De qué más puede depender? Excelente, Jalil. De cantidades conservadas. Vamos a hacer un ejemplo en el caso, por ejemplo, de que dependiera del momento angular. ¿Sí o no? Sumamos que esta función de densidad depende del momento angular. Entonces, básicamente, nosotros sabemos que el momento angular puede ser una función más o menos complicada de P y Q, de forma tal de que para una sola partícula el momento angular simplemente es una función del producto cruce entre Q y P. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar cómo calculamos la evolución del momento angular. Esto es la suma desde alfa igual a 1 hasta n de la derivada de L con respecto a P alfa por P alfa punto más la derivada de L con respecto a Q alfa por Q alfa punto. ¿Cierto? Entonces, nosotros podemos utilizar aquí las ecuaciones de Hamilton. Y esto es dl de P alfa por menos DH de Q alfa más dl de Q alfa por DH de P alfa. Y obviamente esto es 0, ¿cierto? Entonces,
el momento angular es una cantidad conservada, ¿sí o no? Y por lo tanto su bracket de Poisson es 0. Vamos ahora a mirar en el caso tal de que la densidad o la función densidad que nosotros estamos hallando dependa. Si ρ de Q, por ejemplo, es una función de h de Q, P, L de Q, P. Entonces, ¿qué pasa? Pues básicamente que aquí nosotros tendríamos lo siguiente. Bracket de Poisson entre h y ρ de Q, que depende de h y L. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda como la suma desde alfa igual a 1 hasta n de la derivada de h con respecto a Q alfa por la derivada de ρ de equilibrio con respecto a P alfa, ¿cierto? Más la derivada de h con respecto a Q alfa por la con respecto a P alfa, más la derivada de ρ de equilibrio con respecto a Q alfa, ¿cierto? Ahora nosotros vamos a utilizar la regla de la cadena con las derivadas de ρ de Q alfa y con respecto a P alfa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto queda como la suma desde alfa igual a 1 hasta n de la derivada del hamiltoniano con respecto a Q alfa. Aquí vamos a utilizar la regla de la cadena para esta. Entonces es de ρ de equilibrio con respecto a h, ¿sí o no? Por dh de P alfa, ¿sí o no? Más de ρ de equilibrio con respecto a L por dl de P alfa. Restamos, obviamente, perdón, sumamos. No restamos, yo porque puse ese signo más ahí. Eso sería como menos la derivada de h con respecto a P alfa, que multiplica la regla de la cadena para d ρ de Q con respecto a Q alfa. Entonces quedaría que esto quedaría la derivada de ρ de Q con respecto a h por la derivada de h con respecto a Q alfa, ¿cierto? Más la derivada de ρ de equilibrio con respecto al momento angular por la derivada del momento angular con respecto a Q alfa. Entonces de acá vamos a tener lo siguiente. ¿Qué nos queda? Ojo acá. Nos queda las que tienen el hamiltoniano, entonces de acá podemos factorizar este hamiltoniano, ¿cierto? Y nos queda la suma desde alfa igual a 1 hasta n de la derivada del hamiltoniano con respecto, perdón, de la derivada de la función densidad con respecto al hamiltoniano, que multiplica ¿a quién? Que multiplica a dh de Q alfa por dh de P alfa menos, entonces esta de acá, dh de P alfa y dh de Q alfa. Esto simplemente es el bracket de Poisson entre h y h que es 0. Bueno, entonces, obviamente teniendo en cuenta esta suma. Ahora vamos para la parte que tiene que ver con el momento angular. Entonces acá aparece la derivada de ρ con respecto al momento angular. Entonces tenemos más la suma desde alfa igual a 1 hasta n de
la derivada de ρ de equilibrio con respecto a L multiplicado por dl de Q alfa por, aquí tenemos, a ver, tenemos dl de Q alfa y aquí dh de P alfa con signo menos, o sea que esto queda de la siguiente forma. Esto es h dh de Q alfa dl de P alfa menos dh de P alfa dl de Q alfa, ¿cierto? Esto de acá con esa suma de allá, entonces es el bracket de Poisson entre h y l. Por lo tanto, este bracket de Poisson entre el hamiltoniano y la función densidad que depende de del hamiltoniano y una cantidad conservada, en este caso el momento angular, entonces básicamente me da d rho de h por el bracket de Poisson entre h y h, más d rho de l por el bracket de Poisson entre h y l, que ahorita ya calculamos y es 0, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, siempre y cuando esto esté en términos de variables conservadas y la dinámica, entonces queda en términos del bracket de Poisson de una variable conservada, esto va a 0. O sea que no necesariamente para el equilibrio necesitamos que ρ sea exclusivamente una función del hamiltoniano. En este caso, por ejemplo, ρ de equilibrio puede ser igual a una función del hamiltoniano y del momento angular, por ejemplo. Entonces, esta es una condición importante a la que quería llegar para el equilibrio. Bueno, ahora, a ver cuándo nos queda de clase, a ver si aguanta esto o no aguanta. Un segundo. Bueno, nos queda igual nos quedan unos segunditos. Quedan 14 minutos. Entonces podemos comenzar. Podemos comenzar con un tema de pronto, o sea, no sé hasta dónde vamos a llegar con esto, eso depende de cómo nos vaya de tiempo el resto de semana, porque hay que comenzar con mecánica estadística, ensambles, funciones de partición, ¿cierto? Teorema de la equipartición y todo esto. Entonces, vamos a hacer el intento de llegar hasta la ecuación de Boltzmann. Listo. Entonces, no les prometo que lleguemos, pero va a hacer todo lo posible para llegar a la ecuación de Boltzmann desde esta perspectiva del microestado. Es muy interesante llegando a la jerarquía de BBG-KY, ¿cierto? Entonces, para eso, vamos a definir densidades, ¿cierto? Vamos a decir densidades para una sola partícula, densidades para dos partículas. En este momento hemos definido densidades para n partículas. Vamos a hacer una cosa. Por ejemplo, yo tengo n partículas, una densidad, por ejemplo, que depende de Q1, P1, Q2, P2, hasta Qn y Pn, T, por ejemplo. ¿Cómo hago yo para definir a partir de esta densidad una densidad por una sola partícula? ¿Quién me puede decir? Sí, pero un poquito más específico. Sí, exactamente, esa es la palabra. Hay que marginalizar, ¿cierto? Uno tiene que marginalizar con respecto a todas las otras variables. Lo que pasa es que nosotros no sabemos con respecto a qué variable, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos viendo estadística, nosotros, por ejemplo, podíamos decir lo siguiente. Si yo tengo una distribución de probabilidad que depende de X, de Y, de Z, ¿cierto? Y yo integro con respecto a Y, con respecto a Z, entonces yo obtengo una función marginal de Y, de X, perdón, ¿cierto?
Entonces, básicamente, si yo tuviera, por ejemplo, una función de densidad de x1, x2, x3 hasta xn, ¿cierto? Entonces acá tendría de x1 hasta de xn. Y esta integral múltiple de esto, entonces me va a dar 1. ¿Sí o no? Pero si yo dejo de integrar con respecto a alguna de las variables acá, entonces, por ejemplo, yo no integro desde dx1, sino desde dx2. Entonces, básicamente, esto me da es p de x1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si lo que yo quiero es marginalizar, yo no sé, por ejemplo, yo quiero hallar una función de distribución o una función densidad de forma tal que esta esté en términos de P y de Q, ¿cierto? No de Q1, de P1, no, sino de una variable particular P y una variable particular Q. Entonces lo que yo quiero hacer es mirar a ver cuántas de esas partículas tienen ese valor de coordenada y de momento particular, ¿cierto? Para eso, entonces se define una función de densidad para una sola partícula F1 de Q, P, T, como el valor esperado de la suma desde n igual a 1 hasta n mayúscula de D3 QI menos Q, perdón, QN menos Q, por D3 PN menos P. Cuando yo voy a realizar este valor esperado, entonces básicamente yo voy a obtener lo siguiente. Yo voy a obtener que esto es igual a la integral, ¿cierto? Sobre el producto de los diferenciales desde J igual a 1 hasta N, de D3P sub J, D3Q sub J, ¿cierto? Por la sumatoria desde N igual a 1 hasta N mayúscula de D3QN menos Q por D3 PN menos P. Esto multiplicado por la función de densidad, obviamente, evaluada en Q1, P1, Q2, P2, QN, PN y T. ¿Cierto? Cuando yo tengo esto, yo puedo hacer una suma. Yo puedo comenzar a hacer esa suma para n igual a 1, ¿cierto? Si n es igual a 1, entonces esto es el delta de Q1 menos Q, es decir, la función de densidad va a estar evaluada en Q1 igual a Q para ese caso y en P1 igual a P para ese caso, ¿cierto? Es básicamente cuando yo realizo el primer término de la suma e integro con respecto a D3P1 y a D3Q1, entonces el primer término de la suma me va a quedar de esta forma. Me va a quedar como la integral de la productoria desde I igual a 2 hasta N, ¿cierto? De D3PI, D3QI, ¿sí o no? ¿Por quién? Por ρ evaluado en Q1 igual a Q, P1 igual a P, QN, PN, T. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, si yo cojo el segundo término de esa suma, entonces en esta suma cojo, por ejemplo, n igual a 2, entonces me va a quedar más la integral sobre la productoria desde I igual a 1,3, ¿cierto? Entonces, excepto 2,
de D3PI, D3QI, de Rho, de Q1, P1, Q2 igual a Q, P2 igual a P, hasta QN, PN y T, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer para N igual a 3. Entonces, más la integral sobre la productoria de D3PI, D3QI, desde I igual a 1 para I diferente de 3 hasta N de Rho de Q1, P1, Q3 igual a Q, P3 igual a P, QN, PN, T. Más puntos suspensivos, ¿cierto? Por ejemplo, por acá, la integral de la productoria desde I igual a 1 para I diferente de lambda, ¿cierto? Hasta N, de D3QI, D3PI, por Rho de, por ejemplo, Q lambda igual a Q, P lambda igual a P, hasta QN, PN y T, ¿cierto? Entonces, y así hasta N, ¿cierto? Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver es que como esa densidad realmente es la misma, esta integral va a ser la misma independiente del caso. Entonces, lo que nosotros tenemos es que realmente esa densidad de una sola partícula, F1 de Q, P, T, es igual a N por la integral sobre la productoria de D3PI, D3QI, desde I igual a 2 hasta N, ¿cierto? De Rho, de Q, P, T. ¿Estamos de acuerdo? Esa es densidad de una sola partícula, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que podemos definir la densidad de dos partículas? ¿Qué les ocurre? No, Jalil, porque esto sí que está, esta de acá sigue estando normalizada. La pregunta sería, ¿esta función de acá quién es? ¿Cierto? Esa sería la pregunta. ¿Esta de acá quién? Esta sigue estando normalizada, ¿cierto? Entonces, pero esta de acá, entonces, ¿quién es? ¿Que es n por la integral o por la marginal? Esto de acá, Jalil, básicamente sería como un ρ1, ¿cierto? De Q, P, T. O sea que esta función de acá, sea lo que sea físicamente esta función, es n por una marginal que sí está normalizada. ¿Sí me explico? Bueno, chicos, ¿cómo trabajarían ustedes? ¿Cómo hallarían, mediante qué procedimiento estadístico, hallarían ustedes la función de densidad de dos partículas? ¿Cómo hallamos la función de densidad de una partícula? ¿Cómo hallarían ustedes? No, no vamos a hacer esto para 20.000 partículas, simplemente para dos. Y hoy no alcanzamos. Entonces simplemente es como para dejar el problema planteado, ¿sí o no? Tenemos que volver a este problema mañana. Y tratar de llegar a la jerarquía para poder hacer algo con la jerarquía, algo físico. Entonces, ¿cómo plantearían ustedes
la función de densidad para dos partículas. Chicos, es una pregunta fácil. Va a tocar sacar a alguien al tablero. Vamos a mirar qué hay por ahí. Sí, pero ¿cómo hace eso? O sea, por ejemplo, nosotros definimos esta de acá, Jalil, como el valor esperado de esto de acá. Si usted utilizara un valor esperado, entonces, ¿cómo definiría esa función? Si le queda más fácil abrir el micrófono, lo podía abrir porque pronto queda muy difícil así. Profe, pues, o sea, es que si tenemos dos ahora, entonces serían la posición de n partículas en cuatro posibles estados, ¿no? Dos de posición y dos de momento, entonces no simplemente incremento los delta de Dirac. Sí, más o menos así. O sea, usted dice que hay que fijar dos Qs y dos Ps, que no es eso se refería a Jalil. Ok, entonces fijemos dos Qs y dos Ps y continuamos mañana en este mismo PDF. Una función de densidad de dos partículas, por ejemplo, QP y Q'P', la podríamos definir como el valor esperado de la suma desde i igual a 1 hasta n de D3 de QI menos Q D3 PI menos P por la suma desde J igual a 1 hasta n de D3 de PQJ menos Q' por delta 3 de PJ menos P'. Joan, Jalil, ¿era así la cosa o no? Entonces, básicamente que tenemos que hallar el valor esperado de esto. QI menos Q, delta 3 de QJ menos Q', delta 3 de PI menos P, delta 3 de PJ menos P'. Entonces hay que hallar esto, ¿cierto? Y de manera anticipada, antes de que lleguemos a mañana, les puedo anticipar que el resultado de esto es esto. Entonces, si nosotros hacemos esto cautelosamente, tenemos que esto es n por n menos 1 por la integral sobre la productoria desde k igual a 3 hasta n de D3 Q sub k, D3 P sub k, ¿cierto? Por rho de, por ejemplo, en este caso tenemos Q, tenemos P, tenemos Q', tenemos P' y el resto de las otras y el tiempo, ¿cierto? Y esto obviamente nos dice que F2 de Q, P como para ir en la misma dirección que estaba pensando Jalil ahorita. Entonces esto es n por n menos 1 partículas que multiplica a la función de densidad marginal 2 para dos partículas, ¿cierto? Como función, obviamente, de Q, P, Q', P' y T. Listo. Entonces lo que vamos a llegar mañana, debemos de llegar a esto. Y obviamente no lo vamos a demostrar porque esto, digamos, es un poquito doloroso. Pero la idea, entonces, es nosotros llegar a la siguiente conclusión. Llegar a que una función densidad, como esa F que nosotros tenemos ahí, por ejemplo, para sigma partículas de
digamos Q1, P1, hasta Q sigma, P sigma, coma T, entonces es igual a n factorial sobre n menos sigma factorial por la marginal de la densidad de sigma partículas evaluado en Q1, Q2, perdón, Q1, P1, hasta Q sigma, P sigma, coma T, ¿cierto? Entonces, y obviamente esta es la marginal, entonces estamos marginalizando desde sigma más un variables hasta n variables, ¿cierto? Entonces, obviamente nosotros no hacemos cálculos típicamente con una función de densidad de sigma variable, sino de una variable, dos variables, ¿cierto? Entonces, para hacer cálculos analíticos. Y marginalizamos con respecto al resto. Pero esto es una generalización para sigma variable. ¿Listo? Entonces, tratemos de lo posible, entonces, mañana, de llegar a la jerarquía de BBGKY. A ver si no es posible. Está difícil, pero bueno. Para que el jueves trabajemos Boltzmann. Y veremos a ver si hacemos algo de termoelectricidad o alguna cosa interesante. Listo, chicos. Sí, profe, una pregunta. Yo vi en la integral la productoria empezaba desde igual a 2, es simplemente porque estoy localizando un punto en el espacio, ¿no? Entonces la contribución al volumen de ese punto pues no se considera. En la primera, por ejemplo, en esta. Sí, ahí pues no hay una contribución de volumen para una de las partículas, es simplemente porque estoy asignando un punto al espacio, ¿cierto? O sea, sí, pues considerando la densidad en un punto del espacio, entonces eso se deja de cesar cuando una partícula se posiciona ahí. Sí y no. O sea, desde el punto de vista, digamos, holístico, si usted lo ve desde muy de arriba, sí. Básicamente eso es desde desde igualados por la siguiente razón. Porque la contribución, que no estoy seguro en este momento, ahora usted me puso a pensar, porque no sé si es a eso a lo que usted se refiere, que, por ejemplo, en este caso, entonces 6 de los grados de libertad no contribuyen al volumen, ¿cierto? Y 6 de los grados de libertad equivalen a una de las variables de esta productoria, ¿cierto? Lo mismo acá. Acá, por ejemplo, esto es para i diferente de 2, para i diferente de 3, para i diferente de lambda, y usted tiene esta misma suma n veces. Pero esa integral, Joan, da lo mismo en cada uno de los casos. Cuando usted fija un punto, da lo mismo. La densidad, una vez un punto fijado, es la misma. ¿Sí me entiende? Es Sí, simplemente la misma densidad menos un punto del espacio fase, ¿cierto? Entonces, como da lo mismo, y usted está sumando n veces esto, por eso esto da n, por cualquiera de esas que hay ahí queda lo mismo. Simplemente nosotros escogimos esta de acá. Pudimos haber escogido cualquiera, pero escogimos esa. Y la marginalización, entonces, para esa sola partícula es esta. ¿Sí me explico? ya, así intuitivamente por eso es que sale el n-1 cuando ya tengo dos posiciones. Exactamente, porque cuando usted ya hace esto, entonces ya solamente puede sumar sobre n-1 cosas, ¿cierto? Porque ya Ah, hay 6 grados de libertad que han dejado de contribuir. Recuerde que son 6 grados de libertad para una, 6 para otra, ¿cierto? Hasta que usted llega a 6n grados de libertad. Y si cada que usted calcula una integral sobre D3P y D3QI, usted elimina 6 grados de libertad, ¿cierto? Entonces se puede hacer lo que usted, por ejemplo, planteaba ayer, hacer que esto sea M, ¿sí o no? Entonces simplemente cada que usted integra, entonces le está quitando una de esas variables a esta M, ¿cierto? Entonces se puede ver así. Desde el punto de vista de la densidad, lo que uno tiene que tener presente, Joan, y esto es muy importante, es que todas estas integrales son iguales. Porque en términos de la densidad, como la densidad es un número de cosas por volumen, si usted le quita esto, este punto contribuye lo mismo que este punto a la densidad y contribuye lo mismo que este punto. Sea cualesquiera de los puntos que usted le quite, la marginal de la densidad va a seguir siendo la misma. ¿Se me va a entender?
Sí, pero eso es como una homogeneidad. Se podría concluir del teorema de Liouville, de la incomprensibilidad de la densidad en el espacio. Mm, no veo cómo, porque lo que pasa es que acá, esta caja, digamos que ya es independiente del tiempo, ¿cierto? Entonces ya digamos, de pronto el Liouville no tiene como, digamos, mucha competencia acá, sino que simplemente es cada uno de estos punticos, ¿cierto? Que representan 6 grados de libertad. Una vez usted lo remueve, si usted remueve este puntico y marginaliza, es lo mismo que si usted remueve este puntico y marginaliza. Ah, bueno, yo no quiero mover, no quiero quitar ninguno de esos dos. Ah, bueno, entonces quite este y marginaliza. Cualquiera de esas 3 marginalizaciones le da lo mismo. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Ya vemos que el origen de eso, desde el punto de vista del Liouville, yo no lo veo muy claro, sino yo lo veo claro desde el punto de vista de la densidad, que la densidad de partículas sigue siendo la misma si usted remueve la partícula A o remueve la partícula B. ¿Sí me entiende? Sí, sí, sí. Es más o menos como por ahí. Bueno, jovencitos, muchas gracias por la asistencia. Entonces nos vemos mañana. Vamos a hacer todo lo posible por llegar a la jerarquía BBGKY, ¿cierto? Y mirar a ver cuál es la física de la jerarquía, ¿cierto? ¿Por qué se llama jerarquía? ¿Cuál es la física? ¿Y qué problemas de mecánica estadística podemos resolver con esa jerarquía? Si no alcanzamos a llegar mañana, si alcanzamos a llegar temprano el jueves, ¿cierto? Para ver si hacemos algo de Boltzmann. Listo. Listo, profe. Y esperemos que el viernes entonces ya comencemos con mecánica estadística clásica. Bueno, chicos, muchas gracias por la asistencia. Que estén muy bien. Osman, hasta luego, Gabriela. Osman, ¿nos quedamos por aquí para la maestría o qué? Osman, vamos a ver clase por acá o nos cambiamos de link. Profe, ¿sí nos escucha? Es que Sí, está lloviendo duro, no sé si me escuché bien. Profe, hoy no tenemos clase de maestría. sí, yo sé, yo era parecía asustaba. Ah, no, pues sí nos asustamos. Profe, ¿cómo siguió de los suelos? Bueno, Pues ahí se me ha ido bajando poco a poco, pero no del todo, pero poco a poco. ah, pero le está doliendo, le está fastidiando.